Buenos días, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. En esta oportunidad vamos a tratar en nuestro tema que corresponde a la fecha de periodo 1, el tema 16. Este tema se refiere concretamente a las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas asociadas con desórdenes genéticos e inmunológicos. O sea, todo esto lo vamos a llevar mayormente por lo que se trata en las enfermedades, como dice el nombre, sistémicas cuya repercusión son a nivel periodontal. Entonces tenemos inicialmente las asociadas con desórdenes genéticos, como hemos mencionado. Acá tenemos una lista de 12 mencionadas o algo más de las mismas. Primero, la neutropenia cíclica y familiar. La neutropenia, vamos a ver más adelante, como su nombre dice, se trata de una disminución de los glóbulos blancos, en este caso, más concretamente los de la barrera de defensa, de la inmunología. Luego tenemos el síndrome de Down, el síndrome de deficiencia de adherencia de leucocitos, luego el síndrome de Papillon-Lefebvre, el síndrome de Shediac-Higashi, síndrome de histiocitosis, la enfermedad de almacenamiento de glucógeno, agranulocitosis genética infantil, síndrome de Cohen, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4 y 8, la hipofosfatasia y algunas otras. Entonces ya entraremos al desarrollo de cada una de estas. Primero, la neutropenia cuantitativa. Como su nombre dice, neutropenia, lo que les he dicho. Entonces, ¿qué es esto? Que existe un déficit de la cantidad de neutrófilos circulantes en sangre. Estos neutrófilos, lamentablemente, en su disminución, contribuyen enormemente a las enfermedades sistémicas y estas tienen repercusión también muy significativa en las periodontitis. En este sentido, entonces, se produce un aumento importante de la susceptibilidad a las infecciones, como hemos indicado inicialmente. Entonces, la barrera de defensa inicial está disminuida, eso hace que haya una mayor susceptibilidad a las infecciones, o sea, al ataque de los agentes externos patógenos. Entre los tipos de neutropenia adquirida, estamos mencionando acá los siguientes. Primero, inducidas por drogas, que a su vez pueden ser predecibles. En este caso estaríamos hablando de las drogas con efectos citostáticos e inmunosupresores, o si no también por idiosincrasia. En este caso estaríamos hablando de los fenotiacidas, aminopiridina, sulfamidas, etc. Eso sería en el primer campo. Luego estaríamos hablando de una neutropenia adquirida postinfecciosa. Aquí, ¿qué sucede? Puede imaginarse, como les he indicado inicialmente, en una infección, los que van a atacar directamente, inicialmente, son la barrera esta, ¿no? De los neutrófilos circulantes en sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se presenta una infección, lamentablemente estos se van a ver disminuidos en su cantidad porque van a perecer. Entonces, este déficit de la cantidad de neutrófilos circulantes en sangre nos va a dar esta afección postinfecciosa. Entonces, debemos tomar en cuenta ese segundo aspecto de la neutropenia adquirida. Luego tenemos el trasplante de médula ósea. Este trasplante de médula ósea es un tratamiento que se realiza precisamente por una deficiencia de la actividad de las células madres.
En este caso, este trasplante de médula es prácticamente comparada, podríamos decir, con una transfusión. En este caso, el trasplante se realiza directamente en médula ósea o mayormente por sangre. Acá lo que consiste es en realizar el reemplazo de las células madres enfermas, destruidas, y sustituirlas por células madres que serían las progenitoras para la supresión de estas células madres enfermas. Entonces, acá esto va a existir un déficit de los neutrófilos o circulantes en sangre, constituyendo la neutropenia adquirida por trasplante de médula. Esta recuperación de los trasplantes de médula dura aproximadamente unos 6 meses. Incluso en algunos casos puede durar hasta un año. El paciente en este lapso presenta mucha susceptibilidad a ciertos efectos de este periodo del trasplante de médula ósea. Acá que se mira en estos pacientes, mayormente se va a ver sangrado, epistaxis, el sangrado nasal, y mayormente en boca se va a ver el sangrado de las encías. Entonces, eso ya es un signo que nos indica que estos pacientes con trasplante de médula ósea están con los efectos esos, reitero, que va a ser una recuperación muy lenta. Les decía, hasta medio año, 6 meses normalmente, e incluso en algunos casos un año. Les vuelvo a reiterar esa situación por este trasplante de médula ósea. Luego, la irradiación. Nosotros sabemos que con el curso de ustedes, por ejemplo, se les indica siempre, por decir en las radiografías, cuando hay una sobreposición a la irradiación radiográfica, tenemos siempre las reacciones negativas. Lamentablemente nosotros no percibimos, no nos damos cuenta de esta realidad, pero la repercusión es posterior. Y lógicamente, por decir, en pacientes que están tratados con irradiación por alguna afección que adolezca, por ser, digamos, un cáncer, en fin, pacientes que son irradiados, o incluso las personas que trabajan en este campo, si no toman los recaudos necesarios, si no toman sus precauciones, pueden adolecer de esta neutropenia adquirida. Entonces, estaríamos hablando de este cuarto caso de neutropenia por irradiación. Y finalmente, las deficiencias nutricionales. En este caso, principalmente hablamos de la vitamina B12. Esta vitamina B12 es la que nos va a colaborar muchísimo, muchísimo en la formación de glóbulos rojos. Entonces, esta deficiencia de vitamina B12, los folatos, el cobre, etcétera, los va a inducir, lógicamente, a este resultado del que estamos haciendo mención, o sea, la neutropenia adquirida. Estaríamos hablando entonces, inducidas por droga, postinfecciosa, trasplante de médula, irradiación y deficiencias nutricionales, haciendo mención principalmente a la vitamina B12, folatos y cobre. Dentro de las neutropenias congénitas destaca la neutropenia cíclica. Esta neutropenia cíclica se transmite siguiendo un patrón autosómico dominante. O sea, lamentablemente esta enfermedad ya los pacientes lo contraen, lo heredan y se van a producir las alteraciones genéticas que dan lugar a la neutropenia familiar y cíclica. O sea, se dice familiar porque tienen componente familiar precisamente, lo que va a dar lugar a que el pobre paciente sufra las consecuencias de los progenitores. De uno de ellos, en este caso la neutropenia cíclica, se transmite siguiendo un patrón autosómico dominante. Es una enfermedad que cursa con un déficit de neutrófilos. Hemos indicado, la neutropenia es la deficiencia del número de neutrófilos. Entonces, se ha identificado en estos pacientes mutaciones en el gen de la elastasa del neutrófilo. Están viendo, los neutrófilos son los afectados y los que van a dar lugar a estas alteraciones genéticas asociadas con
las neutropenia familiar y cíclica. ¿Por qué se dice cíclica? Porque se caracteriza por una neutropenia muy severa. Las células disminuyen a tal manera que de 200 células por 106 litros, de 3 a 6 días de duración. Por eso se dice que es cíclica y que se repite cada 21 días. Lamentablemente, estos pacientes cada 3 semanas van a presentar esta neutropenia familiar cíclica. Por eso se llama cíclica, porque se repite cada 3 semanas, aunque en algunos casos los ciclos de hematopoiesis es la formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre, como está indicando ahí, y pueden variar entre 2 y 5 semanas. O sea, no es específicamente las 3 semanas, sino que puede variar entre 2 a 5 semanas. Este periodo cíclico de la neutropenia. Respecto a las manifestaciones orales, los niveles cíclicos de neutrófilos se han asociado ocasionalmente a bolsas periodontales profundas. O sea que estos pacientes con la neutropenia familiar cíclica, la mayor repercusión en boca va a ser las periodontitis con bolsas sumamente profundas y una pérdida ósea extensa y generalizada. O sea que estos pacientes, al margen de tener las bolsas profundas, van a sufrir lamentablemente la osteolisis del hueso alveolar y que se extiende lamentablemente también en toda la arcada. O sea, es una pérdida ósea extensa y generalizada. Por otro lado, también se presentan úlceras orales, o sea, heridas que se presentan en la boca, frecuentes, y finalmente la enfermedad periodontal, como hemos indicado, es una enfermedad muy avanzada. De la severa pasa a la enfermedad avanzada. Ahora tenemos la hematopoiesis, que hemos hecho mención cuando se hace la formación de los glóbulos. Tenemos aquí inicialmente esta célula madre sanguínea, lo que les he mencionado cuando se hace el injerto de médula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se persigue es que esta célula madre sanguínea que se le ha dotado al paciente con esta deficiencia, lo que se pretende es esto, la hematopoiesis. Aquí la célula madre sanguínea da lugar a dos acciones. Primero, conformar la célula madre mieloide, como está indicando acá. Por otro lado, la célula madre linfoide. Estos dos son formadores ya en sus respectivos campos de lo que continúa, todos provenientes de la célula madre sanguínea. Acá tenemos entonces que la célula madre mieloide da lugar a la formación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, que son importantísimos, como hemos visto en el caso de las anemias, donde hay mucha disminución de estos glóbulos por la deficiencia de la vitamina B12 que hemos indicado. Entonces, esta célula madre mieloide va a dar lugar también a la formación de las plaquetas. Las plaquetas, como ustedes saben, juegan un papel muy importante en la cuestión de la coagulación y sangría del paciente. Luego, estas células madres mieloides dan lugar también a la formación de otras células también gigantes denominadas el mieloblasto. Este mieloblasto va a dar lugar a la conformación o a la formación de los granulocitos. En este caso estaremos hablando de los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, etcétera, que son los granulocitos conformados desde la célula madre a la célula madre mieloide. Y acá estaríamos viendo ya estos granulocitos que van a conformar toda la serie blanca, o sea, los células blancos con los que vamos a ver en la otra rama, donde las células madres sanguíneas van a dar lugar a las células madres linfoides. Aquí estamos viendo cómo esta linfoide, célula madre, está dando lugar a la conformación del linfoblasto. Y este linfoblasto, perdón, que nos da lugar a la formación del linfocito B, el linfocito T
el linfocito citolítico natural. Todos estos linfocitos con la serie de los granulocitos estarían constituyendo lo que estamos llamando los glóbulos blancos. Entonces, acá en esta serie estaríamos hablando mayormente de los de barrera de defensa, o sea, la serie blanca. En este otro lado estaríamos hablando de la serie roja. Esa es la forma resumida que yo les podría explicar de la hematopoiesis o la formación de los elementos figurados de la sangre. Ahora hablaremos del síndrome de Down, muy frecuente en nuestro medio. Ustedes mismos han debido ver muchos casos que se presentan con este síndrome. Mayormente esto está dado por alteraciones asociadas. Esto mayormente se presenta en pacientitos que han sido concebidos en madres de edad ya un poco avanzada, pasados los 40 años, donde lamentablemente el paciente puede estar subordinado a este síndrome de Down. Algunas de las características que presentan este síndrome de Down, ¿cuáles son? Alteraciones cardíacas congénitas. Sensiblemente, estos pacientitos ya nacen con esos problemas cardíacos congénitos y principalmente estos son defectos septales. O sea, estamos viendo en las conformaciones del corazón, las septales, el prolapso de la válvula mitral, el defecto septal interventricular son las más frecuentes defectos septales en estos pacientes con problemas cardíacos. Luego, desórdenes cardíacos asociados a hipertensión pulmonar. Esto también es una consecuencia debido a este síndrome de Down, donde se presenta la hipertensión pulmonar, la susceptibilidad a padecer endocarditis infecciosa. Es una enfermedad muy grave que por cualquier microorganismo patógeno que se introduce en la sangre se va a producir esta endocarditis infecciosa, lo que va a dar lugar nomás a tratamientos muy severos, antibióticos, etc. Inmunocompromiso se manifiesta en frecuentes infecciones. Lo que estamos hablando está corroborando acá. Y finalmente, sobre todo, respiratorias. Estos pacientitos adolecen más que todo de problemas respiratorios, como puede ser la tuberculosis, las neumonías, sinusitis, etc. También, lamentablemente, están susceptibles a las epilepsias, a las diabetes o hipertiroidismo. Esas serían las alteraciones asociadas con el síndrome de Down. Posibles mecanismos de granulación de metaloproteinasas de la matriz, inmunodeficiencias de las células T, que hemos hecho mención, a los linfocitos T, defectos funcionales en neutrófilos, que hemos hecho mención también, y finalmente alteraciones de la síntesis de colágeno. Todas estas serían los posibles mecanismos para este síndrome de Down asociado a la neutropenia. Clínicamente, ¿qué se observa? En estos pacientes, el periodonto presenta una inflamación grave que más de la mitad de los pacientes padecen de esta dolencia, o sea, las periodontitis, que son muy frecuentes en estos pacientes. Ya vamos a ver por qué. Donde hay mayor destrucción ósea. Lamentablemente, estos pacientes son muy susceptibles a las periodontitis de rápida progresión, que antes se llamaban la agresiva, anteriormente la rápidamente progresiva, y actualmente esta está incorporada dentro de las periodontitis. Niveles aumentados de la metaloproteinasas de la matriz en fluido crevicular gingival y saliva. O sea, todos estos defectos están presentes, perennes, incluso en el líquido crevicular y también en la saliva de los pacientitos. Finalmente, la hiperinervación gingival, donde hay, como dice su nombre, una mayor inervación de las encías. Las alteraciones orofaciales, o sea, estaríamos aquí ya combinando la boca con la cara. ¿Qué alteraciones? La microcefalia. Microcefalia, como su nombre dice, microcefalia es una cabeza pequeña. Luego la nariz pequeña y baja. La hipotonía
en mejillas y labios. O sea que estos pacientitos presentan las mejillas y los labios muy flácidos. Por eso se dice la hipotonía. Luego tenemos la macroglosia. O sea, pacientes con mayormente presentan la lengua muy grande. La lengua también agrietada, con muchas grietas que normalmente no debería existir. Luego, labios hipotónicos. Hacemos también relación con lo que hemos dicho, la hipotonía de mejillas y labios, los labios hipotónicos, o sea, con muy poca fuerza para hacer los movimientos labiales y de mejillas. Luego, labios secos y fisurados. Por esta sequedad, precisamente, estos labios van a presentar frecuentemente fisuras. Luego, frecuente maloclusión por hipoplasia de maxilares. O sea que los maxilares que han tenido un desarrollo insuficiente van a ocasionar que haya una maloclusión intermaxilar. Luego, protrusión mandibular. Como sabemos, la mandíbula está hablando protruida en la clase 3, más mordida abierta. Generalmente estos pacientitos presentan la clase 3 y la mordida abierta. Ahora también el empuje lingual, dado, corroborado con el agrandamiento lingual, entonces tiene lamentablemente este empuje lingual. Perdón. Paladar estrecho, son respiradores bucales, o sea que respiran más por boca que por nariz, lo que da lugar a la sequedad de la boca. O sea, esto repercute en la humedad de la boca, consiguientemente de la lengua, etcétera, encías. La úvula bífida se presentaría como una úvula partida en dos. Luego, el labio y paladar fisurados son también muy frecuentes en estos casos. Luego, alteración de la erupción de dientes permanentes. Entonces, cuando estos pacientes tienen que renovar la dentadura primaria a la secundaria, se presentan agenesias, pueden presentarse supernumerarios y también retraso en la erupción, las microdoncias, dientes pequeños y finalmente en estos la hipoplasia e hipocalcificaciones del esmalte. O sea, presentan estas piezas también con mucha susceptibilidad a las caries, peor con la sequedad de la boca con mayor razón. Presentan higiene oral deficiente, lo que da caries y enfermedad periodontal frecuente. Con frecuencia presentan gingivitis ulcerativa. Estaría resumiéndose todo lo que hemos hablado dentro del desarrollo de estas alteraciones orofaciales en un paciente con síndrome de Down. Aquí los factores citopatogénicos de la enfermedad periodontal en el síndrome de Down estaría primero factores locales. Estos factores locales, ¿a qué se refiere? Lo que hemos hecho mención recientemente, la higiene oral, mala higiene oral, luego la maloclusión, otro factor local que hemos hecho mención, la macroglosia, la lengua grande que hemos hecho mención, el respirador bucal con boca abierta que hemos hecho mención, la morfología dentaria también que hemos hecho mención y finalmente el perfil microbiológico dada a todos estos factores locales. Entre los factores sistémicos estaremos mencionando factor tisular estructural. Todas las estructuras estarían comprometidas sistémicamente. Luego tenemos el sistema, factor tisular estructural, sistema inmunológico, mediadores inflamatorios y enzimas proteolíticas. Y finalmente el factor congénito que hemos hecho mención, que el paciente nace con este síndrome de Down. Esto estaría sintetizado en esto. Acá tenemos unos cuadros, estas láminas pueden ver a estos pacientitos. En la primera se está viendo acá cómo este pacientito, niño, si se nota acá, es un paciente con dentición permanente, pero hay una maloclusión, hay una agenesia de algunas piezas, se nota ya la sequedad de la boquita, etc. En esta otra estamos viendo la macroglosia que hemos hecho mención, esta lengua grande que va a ser la que nos va a empujar, la que provoca el empuje lingual. Acá tenemos este pacientito niño, pueden ver ustedes, la boquita seca, el bermellón de los labios completamente seco. Y aquí estamos viendo el mismo pacientito
como es respirador bucal, como se está viendo en las fosas nasales, la sequedad de la mucosa y finalmente la agenesia de algunas piezas, la malposición, la mal enfilado, etcétera, del paciente. Acá tenemos una radiografía, lo que se está viendo, aquí pueden ver ustedes la ausencia de algunas piezas, la agenesia, y el paciente es susceptible a las caries por el respirador bucal, y finalmente acá estamos viendo la gran pérdida ósea que presenta y el acúmulo de irritantes locales. Esto es lo que sería, en forma resumida, lo que más o menos se ve en esas láminas anteriores. Acá estamos viendo ya un paciente tanto mayor con síndrome de Down. Se observa la sequedad labial, las agenesias y malposiciones. Estamos viendo acá, estamos viendo un premolar mal posicionado, el canino por detrás del, en fin, y los labios secos, completamente secos, lo que va a dar lugar a las fisuras que hemos hecho mención. Acá estamos viendo un paciente con visión intraoral de un paciente con síndrome de Down. Estamos viendo ya, este paciente es mayor, pero que estamos viendo igual la agenesia que hemos hecho mención. Ahora, en esta otra lámina se está viendo el paciente con su ciclo de neutropenia. Se puede observar la inflamación y el cambio de coloración, tanto la encía insertada como la encía marginal. Estamos viendo esta encía totalmente roja, totalmente cambiada en su arquitectura, etcétera, tanto la encía insertada como la encía marginal. O sea que se está viendo todo lo que se puede ver en boca de estos pacientes con el síndrome de Down. Acá hay pérdida dental temprana de órganos dentarios, secundaria a la periodontitis agresiva con la que cursa el paciente. Acá estamos viendo este caso de un pacientito de 12 añitos de edad. Nótese la inflamación de la encía, principalmente en esta zona del incisivo lateral inferior derecho. Se ve cómo hay el sangrado, cómo hay la agenesia de algunas piezas y la alteración en todo el sistema de las encías. Eso en cuanto al al síndrome de Down. Aquí estaremos viendo ya el síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Es una enfermedad rara, sí, pero es la enfermedad autosómica recesiva en la cual los neutrófilos son incapaces de adherirse a la superficie del endotelio debido a una alteración de las integrinas y o selectinas. Entonces, ¿qué sucede? Con estos pacientes, lamentablemente, los leucocitos no pueden tener esa facultad normal de la adhesión al endotelio. Esto da lugar, pues, a que esta adhesión leucocitaria repercuta en la defensa del sistema inmunitario. Clínicamente, ¿qué es lo que se mira? Que hay mayor susceptibilidad a padecer infecciones en la infancia, principalmente. Entonces, niños van a ser muy susceptibles a las infecciones, especialmente por el estafilococcus y gram negativos. Luego se presenta exfoliación prematura de dientes temporales y pérdida de hueso alveolar. Todo esto se mira en estos pacientes y finalmente, en casos leves, a menudo la enfermedad periodontal es de síntoma principal y el más problemático. O sea que periodontalmente se puede diagnosticar esta deficiencia de la adhesión leucocitaria. Luego hay aparición de gingivitis graves, movilidad dentaria, supuración, ulceraciones en la lengua y en la mucosa bucal. Todos estos serían los cuadros clínicos del síndrome de la deficiencia de adhesión leucocitaria. Acá tenemos un caso de una pacientita que es prácticamente un signo muy leve, inicial, sí, pero que está haciendo mención que es una deficiencia autosómica recesiva en la cual existe un defecto de las integrinas que hemos hecho mención en la anterior diapositiva. El defecto puede consistir en la ausencia total de la subunidad o la presencia de mutaciones en dicha cadena. O sea que la deficiencia de la adhesión leucocitaria nos va a dar todos estos cuadros que hemos hecho mención ya en la anterior diapositiva. Aquí pasaríamos a la hiperkeratosis palmoplantar. Este es el síndrome de Papillon-Lefebvre, que es un raro trastorno congénito, 1 en 4 millones de pacientes, que afecta a la piel de las palmas y plantas. Por eso se dice
hiperkeratosis palmoplantar. Estamos hablando de las palmas de las manos y las plantas de los pies desde la edad de 2 a 4 años. Ya empiezan a manifestarse estos signos en estos pacientes con el síndrome de Papillon-Lefebvre. O sea, da lugar a una hiperkeratosis de estas plantas y palmas. Posibles mecanismos, ¿cuáles son? Alteración de la quimiotaxis y la producción de superóxidos por parte de los neutrófilos. Entonces, la quimiotaxis, ustedes saben a qué se refiere, al traslado de los neutrófilos. Ese traslado que normalmente tienen está alterado y estos producen, en este caso, superóxidos como por parte de los mismos neutrófilos. Luego, tenemos una mayor susceptibilidad a la infección en estos pacientes de Papillon-Lefebvre porque defecto fagocitario. Los neutrófilos adolecen de algún defecto que no pueden fagocitar bacterias o elementos patógenos agresivos, entonces se presenta esa susceptibilidad a la infección. Luego, alteraciones en la barrera epitelial del surco gingival. Se presenta esta alteración en la barrera epitelial y lo que daría lugar también a este síndrome de Papillon-Lefebvre. Mejor dicho, sería una expresión mecánica de la enfermedad. Luego tenemos alteraciones en el cemento. Se presentan lamentablemente alteraciones en el cemento radicular, alteraciones en la cavidad colagenolítica, alteraciones en el ligamento periodontal y aumento de la actividad osteoclástica. O sea que hay más destrucción que formación ósea. Acá tenemos un cuadro de este síndrome de Papillon-Lefebvre. Pueden ver en esta primera imagen, su radiografía, lo que se detecta. Bueno, el paciente de 11 años de edad, lamentablemente, un paciente muy niño con diagnóstico de síndrome de Papillon-Lefebvre, quien ha perdido varias piezas dentarias. Obsérvese la inflamación gingival acompañada por eritema. Tomen ustedes en cuenta cómo es estos eritemas tan severos en estos pacientitos y una importante pérdida ósea, como se está viendo en esta radiografía del paciente. Acá en la radiografía se puede ver la ortopantomografía, se puede observar la apariencia de dientes flotantes. Pueden ver ustedes cómo estos dientes parece que estuvieran flotando dentro del tejido óseo. Entonces, esto es debido a este síndrome de Papillon-Lefebvre. Acá vemos otros cuadros igual. Ustedes pueden ver acá cómo pacientito, sus inserciones, frenillos, etcétera, muy próximos a cervical, etcétera, las agenesias, los tejidos gingivales afectados y las radiografías donde se ve todo el cuadro, donde hay pérdidas óseas severas, pese a tratarse de pacientes jóvenes, niños. El diente flotante que hemos hecho mención, y acá estamos viendo un severo entrecruzamiento de la arcada superior con la inferior. Ya se está viendo sistémicamente lo que sucede. Ahí está, las manos, las palmas, estamos viendo hiperkeratosis. Acá estamos viendo las plantas de los pies con hiperkeratosis, acá incluso presentado en las rodillas del paciente. Entonces, la hiperkeratosis en las manos, la acusada queratinización da lugar a hendiduras y grietas heridas en las zonas de función que curan con dificultad. Estas lesiones son particularmente dolorosas, principalmente en la época de invierno donde hay frío. Esta paciente, una paciente relativamente joven, paciente muy simpática, lamentablemente, está mostrando las palmas como son con la presencia de hiperkeratosis significativas y acá las plantas de los pies igualmente con esa hiperkeratosis, su propia mano como está reflejando esa hiperkeratosis y las grietas que decíamos, las que son difíciles de curarse y son muy sensibles al frío. Estamos viendo que esta paciente lamentablemente tiene una presencia de una prótesis casi total y hay una gran pérdida ósea, se está notando acá y lamentablemente estos pacientitos tienen pues que ser tratados sistémicamente en conjunción con un médico tratante. Clínicamente, ¿qué se presenta? Hay una rápida destrucción periodontal en torno a la dentición primaria inicialmente, rápida pérdida ósea. Luego hay la mutación del gen de la catepsina.
proteinasa lisosómica. Es la catepsina, es una proteinasa lisosómica, lleva al enfermo a sufrir un gran riesgo de padecer periodontitis agresivas, o sea, enfermedades de destrucción rápida del tejido periodontal, de soporte. El tratamiento propuesto es una total desinfección de boca, o sea que nosotros en estos pacientes debemos tratar como dejarlos libres de toda infección periódicamente. Acá tendría que hacerse una terapia periodontal de soporte, ya fijando los intervalos de visita de consulta. Pasaríamos al síndrome de Shediac-Higashi. Este es un mecanismo que se presenta, se caracteriza por un defecto lisosómico, igual que las anteriores, que genera anomalías en las células sanguíneas y disfunción neutrófila. Estamos hablando siempre de la disfunción de los neutrófilos en todas estos síndromes. Esta disminución tanto en la quimiotaxis que hemos hecho mención en la anterior y también en su capacidad fagocítica. Todas estas que hemos hecho mención también en el anterior está presente en este síndrome de Shediac-Higashi. Aquí tenemos lamentablemente esta criaturita, una niña tan hermosa, con esa carita de tristeza seguramente por el síndrome que le afecta. Esta criaturita ya se da cuenta lamentablemente de lo que tiene y se ve cierta, miren, cianosis en los labios, etc. Y esa fase de la pobre criaturita que adolece de este síndrome de Shediac-Higashi. Aquí estamos viendo un niño más pequeño que tiene una calvicie prematura. Estamos viendo acá otra niñita igual con los problemas igual del cuero cabelludo y la carita donde se ven las expresiones faciales, igualmente en el resto del cuerpito, y acá estamos viendo lo que está repercutiendo dentro de la boca del pacientito. Todas estas son signos que se presentan en este síndrome tan grave, tan indeseable. Clínicamente se asocia frecuentemente a periodontitis avanzadas y severas, o sea que estos pacientes tienen sí o sí estas periodontitis avanzadas y severas. La aparición de gingivitis grave, movilidad dentaria, supuración y ulceraciones en la lengua y en la mucosa bucal. Eso sería todo al respecto y ahora tendríamos el síndrome de histiocitosis. ¿Qué es este? Los mecanismos de la histiocitosis, estaríamos hablando de donde hay una proliferación difusa de células que muestran una morfología, una forma, y son inmunofenéticamente similares a las células de Langerhans. No sé si ustedes se acuerdan, estas células de Langerhans son los neutrófilos que están en la primera barrera de defensa en boca. Son células gigantes que van a fagocitar. Aquí tienen estas células la propiedad de la diapédesis, la propiedad de quimiotaxis que hemos hablado, y la de fagocitosis para los agentes agresores. Entonces, esta célula se presenta todo lo contrario. Entonces, acá hay un incremento anormal del número de glóbulos blancos especializados. Estamos hablando de estos glóbulos que fagocitan y que se trasladan fácilmente de un lado a otro lado, pero hay un crecimiento, un incremento anormal en el número de estos glóbulos blancos especializados. Entonces acá, clínicamente, ¿qué es lo que vemos? Úlceras necróticas, marcada pérdida de tejido óseo y necrosis de los tejidos, más o menos cuando estaríamos haciendo relación de las gingivitis úlceronecrotizantes, periodontitis úlceronecrotizantes, etcétera, estomatitis úlceronecrotizantes, que estamos viendo entonces, úlceras necróticas, marcada pérdida ósea y necrosis de tejidos. Estamos viendo entonces todos los signos que se presentan en la histiocitosis, reiterando que se trata de un incremento anormal en el número de glóbulos blancos especializados. Otra situación, radiográficamente esta enfermedad se presenta clásicamente con dientes flotantes. En radiografía vamos a ver que lamentable la pérdida ósea, la osteolisis, es tan severa, tan avanzada que los dientes van a parecer que estarían flotando en el hueso, un hueso que está deshaciéndose. Después puede aparecer un patrón radiográfico en socavados, lesiones multilobulares expansivas
con rebordes escleróticos. O sea que radiológicamente se detectan todas estas alteraciones patológicas en estos tejidos, principalmente en los duros. Estamos hablando del tejido óseo mayormente y los dientes flotantes. Otro síndrome, el síndrome de histiocytosis. Aquí estamos viendo este síndrome. Clínicamente lo que se está presentando acá, inicialmente, progresivamente va avanzando también, ya se presenta como en este otro lado, la otra arcada, se está viendo ya gran destrucción del tejido, que lo que se mira clínicamente, el tejido periodontal de protección, pero podemos notar que acá ya hay una pérdida ósea y con seguridad bolsas profundas ya en este síndrome de histiocytosis. Estamos viendo igual cómo es las alteraciones que se ven clínicamente en los tejidos del periodonto de protección. El diagnóstico debe comprender investigaciones inmunológicas. Siempre se debe realizar esa investigación inmunológica y hematológicas en estadios tempranos, así como biopsia del tejido de granulación. O sea, para el diagnóstico necesariamente hay que recurrir a estos exámenes inmunológicos, hematológicos, en estadios bien tempranos para determinar el nombre de la enfermedad a la que se está tratando. Ahora tenemos el síndrome de almacenamiento de glucógeno. Esto daría lugar a pensar de que se trataría de un paciente diabético. No, se trata de otro síndrome donde hay alteración autosómica recesiva muy rara, pero se puede presentar la acumulación o el almacenamiento de glucógeno. Clínicamente, ¿cómo se observan estos pacientes? Bajo número de neutrófilos. Estamos hablando de la neutropenia. Luego hay alteración en el metabolismo de hidratos de carbono, o sea que aquí ya está justificando la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. No estamos hablando de la insulina como el caso de la diabetes. Y finalmente la enfermedad periodontal muy severa y muy destructiva. Otro síndrome, agranulocitosis genética infantil. ¿Qué se ve en estos pacientes clínicamente? Presentan frecuencia de enfermedades infecciosas que remiten a lo largo de la vida sin necesidad de intervención. O sea que estos pacientitos con esta agranulocitosis genética infantil pueden presentar la curación, la sanación a lo largo de su vida sin necesidad de intervención. Pero acá se presentan las estomatitis generalizadas y dolorosas, las estomatitis que estarían afectando a toda la cavidad oral y son muy dolorosas, como en el caso de que hemos hablado alguna vez en otro tema de la gingivoestomatitis herpética aguda. Entonces son muy dolorosas y estos pacientes tienen ese sufrimiento, ese martirio diario. Luego hay sangrado espontáneo. Hay una hemorragia que se presenta a nivel estomatológico y finalmente necrosis de todos estos tejidos blandos. Eso sería la granulocitosis genética infantil. Ahora vemos entonces la enfermedad de almacenamiento glucógeno, lo que hemos hecho mención anterior a esta última. Todo esto son exámenes histopatológicos que se realizan y hemos dicho que el almacenamiento del glucógeno se realiza mayormente en músculos, en los vasos sanguíneos y en el hígado. Todos estos están invadidos por el azúcar que se almacena en estos tejidos, principalmente en sangre, en músculos y en hígado. Las manifestaciones orales, en este caso de las enfermedades de almacenamiento del glucógeno, serían hemorragias por alteración de factores de coagulación. Por supuesto, al haber mucha azúcar va a haber alteración de los factores de coagulación y esto lógicamente va a repercutir en las hemorragias persistentes. Luego, alta prevalencia de enfermedad periodontal crónica. Por supuesto, al tener estas alteraciones, la frecuencia de prevalencia de enfermedades periodontales va a ser mucho más persistente. Luego hay mayor prevalencia de las candidiasis. Las candidiasis principalmente se presentan como manchas blancas
a nivel de los carrillos de la lengua, etcétera. Mayormente estas candidiasis se presentan por el uso exagerado de antibióticos, descontrolado uso de antibióticos, pero en estos casos de la enfermedad de almacenamiento de glucógeno presenta mayor prevalencia, predisposición a las candidiasis. Y finalmente, la ictericia en mucosas en paladar blando. Acá pueden ver ustedes todas las repercusiones que se miran clínicamente, particularmente en el periodonto de protección, o sea, la encía. Pueden fijarse cómo hay tanta destrucción de tejido del margen gingival, como se está viendo en esta otra. Acá ya un poco más avanzado, una toma más grande, pero se nota la gran destrucción del tejido periodontal de protección. Hay frecuentes periodontitis con signos radiográficos de patrón de pérdida ósea en edad temprana con pérdida dentaria. Todo esto estaría resumido en el caso que acabamos de ver. Luego hablamos del síndrome de Cohen. Esto es síndrome autosómico recesivo caracterizado por retraso motor. Estamos hablando ya a nivel sistémico y mental. O sea, estos pacientitos tienen retraso en su movilidad, en su traslado, en sus movimientos de sus miembros, etcétera, y retraso mental, no progresivo. Hay obesidad, hay neutropenia, que hacemos mención acá, la hipotonía, la aracnodactilia, los deditos como muy largos, etcétera, la microcefalia, o sea, la cabecita pequeña, la dismorfia cranofacial típica, o sea que hay una forma no proporcionada tanto del cráneo como de la cara, y la miopía y distrofia cariorretinaria, repercusiones en sentido de la vista. Clínicamente estos pacientes presentan el filtrum. El filtrum, ustedes saben que es ese surco nasolabial que nace más o menos externamente de la papila del tabique nasal hacia el labio. Entonces ese filtrum está muy aumentado. Luego hay micrognasia, o sea que la mandíbula muy pequeña, lo que daría lugar también a una maloclusión. Luego la hendidura facial es bastante significativa del paladar, paladares ojivales. Luego dientes anteriores prominentes. O sea, los incisivos, particularmente los superiores, son muy prominentes en estos pacientes, y el puente nasal alto y orejas mal formadas. Eso es lo que se detecta clínicamente en el paciente con el síndrome de Cohen. El síndrome de Ehlers-Danlos, tipo 4 y 8 son los más frecuentes de este síndrome. El síndrome autosómico recesivo, igual que todos los anteriores, caracterizado por alteraciones del tejido conectivo, en este caso, donde se producen defectos en la síntesis del colágeno. Estamos hablando acá esta alteración del tejido conectivo, donde se produce defectos en la síntesis del colágeno. Está caracterizado por hiperlaxitud articular, hiperextensibilidad de la piel y fragilidad de los tejidos. O sea, las piezas, los músculos son muy laxos, muy fofos, perdón el término, en las articulaciones. O sea que estos pacientes tendrían muy poca fuerza para trituración de los alimentos. La hiperextensibilidad de la piel, o sea, esta piel se extiende fácilmente, y la fragilidad de los tejidos. Clínicamente, en la tipo 8, hay periodontitis generalizada, estamos hablando ya de boca, mucosa frágil, que da lugar a múltiples cicatrices. Lógicamente, estas mucosas frágiles inmediatamente van a ocasionar ulceraciones, y estas, por supuesto, cicatrizaciones. Hay pérdida prematura de dientes temporales y permanentes. Bueno, la hipoplasia del esmalte es otra frecuente alteración en las piezas dentarias de estos pacientes. Luego, los dientes premolares y molares pueden presentar grietas profundas y largas cúspides. O sea, estos pacientes presentan las cúspides bien estiradas y las grietas, los surcos, fosas, etcétera, muy profundos, donde va a haber susceptibilidad a los procesos cariosos. Los dientes parecen ser frágiles, y la microdoncia a veces se presenta, no siempre, pero se presenta la microdoncia, o sea, dientes pequeños. Luego, la lengua es muy flexible, como hemos hablado, la
la fragilidad de la lengua o de los tejidos, perdón, estaríamos hablando que la lengua es muy flexible y aproximadamente en el 50% de las personas con el síndrome pueden tocar el extremo de su nariz con su lengua, por esta fragilidad, por esta flexibilidad de la lengua en este síndrome. Hablamos ahora de la fosfatasia, hipofosfatasia, perdón, es una forma autosómica recesiva, como los anteriores, a veces dominante, con niveles disminuidos de fosfatasa alcalina en sangre. Hay 4 patrones fenotípicos diferentes mediante los cuales se expresa esta enfermedad y todos ellos se asocian con mutaciones en el gen de la fosfatasa alcalina. Por eso estamos hablando que este gen provoca esta hipofosfatasia alcalina. Clínicamente, ¿qué se observa en estos pacientes? La pérdida ósea severa, con pérdida prematura de dientes temporales. Por supuesto, si hay pérdida ósea, los dientes temporales se van a perder también prematuramente y particularmente en las piezas anteriores. Luego estamos hablando de ausencia de cemento que no permite la adecuada unión diente-ligamento periodontal mediante las fibras de Sharpe y taurodontismo. O sea, las fibras de Sharpe acá prácticamente ya quedan anuladas y por eso es que presenta esta pérdida de dentición temporaria prematura. Otras alteraciones de la enfermedad granulomatosa crónica. Estamos hablando ligado al cromosoma X. Ustedes saben que el cromosoma 23X es más predominante en el sexo femenino. Entonces, esta alteración del ligado al cromosoma X se la puede detectar clínicamente como una deficiencia en la capacidad fagocitaria de los polimorfonucleares. Igual que en los casos anteriores, entonces estamos hablando acá de una deficiencia en la capacidad fagocitaria de los polimorfonucleares y monocitos. Estos neutrófilos no van a poder fagocitar fácilmente a los agentes agresores patógenos y habiendo esta deficiencia se presenta esta enfermedad granulomatosa crónica. Luego hay clínicamente eritema y úlceras en la encía y mucosa oral. Este eritema y estas úlceras son muy frecuentes, pero sin manifestaciones periodontales. Esa es la diferencia, que el periodonto tiene más bien la preservación frente a esta enfermedad granulomatosa crónica. Luego tenemos no especificadas de otra manera. Estos ya estaríamos hablando de la diabetes mellitus, las enfermedades por medicamentos, las hormonas sexuales, como en el caso del embarazo, la menopausia, la osteoporosis, luego el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estamos hablando de los factores ambientales también que repercuten, tales el tabaco, el estrés, los estados de estrés que son predisponentes para muchas enfermedades y en este caso para las periodontales. Luego la malnutrición, por supuesto, pacientes malnutridos van a tener repercusiones también en estas típicos no especificadas de otra manera. Pénfigos y penfigoides de localización gingival. Todas estas serían las que nos estarían dando todo este cuadro de estos pacientes con alteraciones no especificadas de otra manera. Como se ha visto, la mayoría de las alteraciones sistémicas poseen una base genética, por lo que la terapia genética está siendo ampliamente estudiada para combatir estos defectos. O sea, todo este tema que hemos llevado se refiere a la alteración genética inmunológica. Entonces, esto en la última época está siendo muy investigado, muy analizado para no tener estas repercusiones posteriores tan significativas y tan trágicas. Luego, la prevención en estos pacientes se convierte en el pilar principal de nuestra labor como odontólogos. O sea, nosotros siempre, pacientes que están siendo detectados con estas afecciones, debemos tratar de prevenir la enfermedad en estos pacientes. En nuestros casos muy modestos, estaríamos hablando de control de biopelícula, estaríamos hablando de las atenciones en clínica para eliminar los irritantes locales, etcétera, y de detectarse alguna que la podríamos diagnosticar,
referirla a la interconsulta con médico tratante. Esa es la forma en que debemos tratar a estos pacientes. Finalmente, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Dos cosas muy importantes. Las alteraciones sistémicas que afectan a la respuesta del huésped como inmunodeficiencias primarias se acompañan muy frecuentemente de periodontitis de aparición temprana. Ustedes han visto en todos los casos de estos síndromes que hemos hecho mención, las periodontitis son muy frecuentes en temprana edad, de aparición muy temprana. O sea que esta sería una conclusión del tema este. Y otra conclusión sería la reducción en número o función de los polimorfonucleares, o sea, la neutropenia que hemos hecho mención prácticamente en todas estas alteraciones o síndromes. Esta disminución conlleva un aumento de riesgos de aparición de periodontitis severa. O sea, como ya no tenemos las barreras de defensas normales, por supuesto que el paciente va a estar muy susceptible a la aparición de periodontitis severa. Esto sería en forma muy resumida que les puedo dar en este tema. Espero que les sirva de algo, cualquier cosa, siempre a su servicio. Con esto nos despedimos. Que tengan un buen día, que les vaya muy bien en todas sus actividades y estaremos hasta la próxima. Muchas gracias, que les vaya muy bien.